Represento al Ministerio de Transporte, en particular a la Dirección de Planificación, pero a todo el Ministerio. Las diferentes direcciones nos están ayudando mucho en lo que estamos queriendo hacer para la recolección de datos y otros insumos que estamos necesitando en planificación. Vamos a hablar entonces del transporte a nivel local. Vamos a cambiar un poquito de escala en la charla. Vamos a hablar de los municipios y queremos hablar acá un poquito de cómo se relacionan las infraestructuras de transporte justamente con la conformación histórica de los municipios. Vamos a hablar cómo está organizado en Mendoza, en la provincia, el transporte a nivel municipal. Y después vamos a hablar qué podemos hacer para mejorar las condiciones de desplazamiento, pero que a su vez esto represente algún cambio cualitativo en las ciudades. Vamos a hablar del primer tema. Queremos presentarles a la provincia, para los que no la conocen. Tenemos 1.700.000 habitantes. Esto hace que Mendoza sea la cuarta provincia más poblada del país. Y se encuentra en la provincia, hay 3 oasis. Los oasis responden a superficies que están naturalmente irrigadas. Esto es muy importante porque es una zona semidesértica y las condiciones de vida entonces se dan en estos 3 oasis. A la vez, a nivel urbanizado, hay 18 departamentos en la provincia que están justamente implantados en estos oasis. El oasis norte, que tiene el área metropolitana de Mendoza con los 6 municipios, está el este mendocino y la zona de alta montaña. Todo esto en el primer oasis, el oasis norte. El oasis centro comprende al Valle de Uco con Tunuyán, San Carlos y Tupungato, y en el sur San Rafael y General Alvear. Hay otros oasis menores como Malargüe que están más al sur todavía. Como vemos, es poca la superficie de la provincia que está urbanizada y las condiciones de riego son un factor fundamental para la implantación humana. Los elementos de los que hablaba recién, estos elementos que para nosotros tienen mucho que ver con la movilidad finalmente, tienen que ver con la conformación urbana de los municipios y no es ajeno a otras ciudades de Argentina, muy por el contrario, de América Latina. Tiene que ver con el damero tradicional de la conformación. Voy a empezar, con los canales. En Mendoza, esto es particular a Mendoza, los canales y zanjones de riego que son prehispánicos, que tiene que ver justamente con la estructura territorial, con la conformación de las ciudades en sí. Después hablaba recién del damero o la manzana tradicional, conformado, como sabemos, con los frentes continuos, delimitados por la calle, que también podemos hablar del espacio público, y en el caso de Mendoza, con las acequias que vienen de estos zanjones y su arboleda. Después tenemos otra estructura importante a nivel de trazos en el territorio, que son estos viejos carriles rurales que sirvieron para transportar cargas justamente desde las fincas, desde las zonas de producción, a los primeros centros de acopio, que fueron las bodegas, ¿sí? Y el último, y no el menos importante, es el tendido férreo, que surcó todo el territorio de la provincia de manera contemporánea a su desarrollo en el siglo XIX. Justamente el tendido férreo, el más importante, es la línea de ferrocarril General San Martín, que a fines del siglo XIX unió a Buenos Aires con toda la región Cuyo, llegando a San Juan, pasando por Mendoza, y a partir de ahí comenzó a desarrollarse, después del temblor de Mendoza, la nueva fundación de lo que es hoy la capital de Mendoza en 1861 y los otros 5 departamentos que conforman el área metropolitana. Vemos entonces que los municipios se conformaron, se fundaron de manera paralela a la infraestructura, a la llegada del ferrocarril. Cada municipio cuenta así con una vieja estación que está hoy desafectada, pero que en aquel momento la unía ese municipio y esa plaza departamental con sus instituciones y con su iglesia al resto del país y al resto de la provincia. Entonces podemos decir que a principios del siglo hubo una fuerte planificación que hasta el día de hoy conforma el área metropolitana en el caso de Mendoza. Vamos a ver cómo está organizado a nivel municipal el sistema de transporte público de pasajeros. Vamos a hablar un poquito también del resto de la movilidad. Vemos que en la provincia se producen 1.700.000 habitantes, producen 2.300.000 viajes por día. Casi 1 millón se los lleva, por así decir, el área metropolitana. El 42% de los viajes se producen aquí, en el área metropolitana de la Gran Mendoza. Estos datos los tenemos por la encuesta Origen-Destino de 2005, que se hizo a nivel provincia. El reparto modal de esos viajes, vemos que prevalece en la provincia a nivel general, excluyendo el área metropolitana, el uso del auto.
seguido por la marcha a pie y la bicicleta en igual proporción. Si sumamos la marcha a pie y la bicicleta, nos da un 45% de reparto modal, superando ampliamente el uso del auto. Esto es importante porque si vamos a hablar de movilidad en términos de localidades, de municipio, vemos que el auto no es lo más importante para la gente a la hora de elegir cómo moverse. No pasa lo mismo en el área metropolitana. En el área metropolitana contamos con datos más recientes porque en Petuma en 2009-2010 se hicieron encuestas de origen-destino a través de Petuma, se hicieron en Mendoza, en el área metropolitana, y tenemos datos de cómo elige la gente viajar. 44% lo hace en transporte público, muy por arriba del auto particular que lo hacen el 33%. La marcha a pie no ocupa un lugar importante aquí en la ciudad. Entonces vemos que a medida que la ciudad crece en tamaño, en población, la gente deja un poco de lado la marcha a pie, como es normal, y empieza a preferir otros medios de transporte mecanizados. Hay 1 millón de habitantes, decimos, en el área metropolitana, que producen 1.7 millones de viajes por día. Esto da una movilidad, un índice de movilidad media, parecida al resto de las ciudades de la región, que se aproximan a 2 viajes por habitante por día. ¿Y cómo se responde a nivel de oferta a esa cantidad de viajes? Bueno, hay que saber primero que el gobierno provincial tiene a su cargo todo el sistema de transporte de la provincia. Todos los 18 departamentos están a cargo del gobierno provincial. En el Gran Mendoza, el 1.700.000 viajes se aseguran el 44% de ese 1.700.000 viajes se aseguran con 950 unidades de colectivos, que están repartidas en 156 líneas, concesionadas a 5 empresas privadas. El gobierno es responsable de la operación del metro tranvía, 6 líneas de trolebuses, 1 línea de colectivo y se transportan con todo esto casi 700.000 pasajeros por día. El resto de los departamentos, ¿cómo lo hace? Primero hay una organización que se llama de media y larga distancia para nutrir lo que es el Gran Mendoza hacia y desde los otros 12 departamentos que llegan a Mendoza en 400 unidades a través de 11 operadores que están repartidos por zonas geográficas a partir de cada uno de los oasis que vimos. Después los grandes distritos en términos de población tienen a su vez servicios locales, tienen también servicios escolares y están por supuesto concesionados también a grupos privados. Vemos en esta foto la estación terminal a donde llegan actualmente la totalidad de los grupos de estas empresas que vienen del resto de la provincia. ¿Y de qué se ocupan? Mientras tanto, el gobierno se ocupa de los operadores privados del metro tranvía, como dijimos, y del resto de los servicios que hacen en sí, porque estamos hablando de servicios locales, que hacen los municipios, los departamentos. ¿De qué se ocupan? Como dijo el ministro, los departamentos tienen total injerencia en su espacio público, en sus calles, en su calzada, en todo el espacio público, incluyendo el refugio de los colectivos. Esto hace que no haya una imagen homogénea de servicio en el caso del área metropolitana, porque son 6 municipios, 6 tipos de refugios con diferentes calidades y publicidades. Se pierde, la verdad, bastante la idea de unidad y de identidad metropolitana. Los municipios, por otro lado, regulan el estacionamiento. Recién hablaba San Luis que pudieron regularlo y decir, por acá van a pasar los colectivos, así que salgan de acá. Bueno, eso el Ministerio de Transporte de la provincia no lo puede hacer, no es responsable del estacionamiento. Sin embargo, tenemos la aspiración de poder coordinar trabajos para explicar por qué sería bueno en ciertas arterias hacer ciertas medidas que tengan que ver con el estacionamiento, con las veredas, inclusive arboledas y acequias. Sin embargo, la red provincial de semáforos justamente es provincial, así que hay ahí como una posibilidad de hacer cosas coordinadas. ¿Cómo podemos mejorar esto que veíamos recién en la foto, donde los autos empiezan a estacionar en las veredas, en el caso de las calles más céntricas o de municipios que tienen mucha tasa de motorización, como los del sur, en el Gran Mendoza? ¿Qué se puede hacer para mejorar las condiciones de movilidad y que esto a su vez a nivel local represente un cambio una mejora en la calidad de vida de los habitantes, de los vecinos? Otra vez, repitiendo lo que hicimos recién, lo que hablamos toda esta mañana, queremos empezar a definir lo que dijimos, políticas de Estado que vayan más allá de la administración que está en curso y empezar a hablar de proyectos que sean integrales, justamente para ir más allá de la palabra transporte, y que sean multisectoriales para que impliquen diferentes organismos.
no fue lo que se hizo hasta ahora. La verdad que con el tranvía vino a Mendoza después de muchos vericuetos administrativos y políticos y económicos, se hizo finalmente, pero fue un proyecto que lo consideró más como una obra aislada, como un ducto casi, que no hacía mucho caso del resto del tejido urbano, más bien paraba donde podía y se hacía en los terrenos menos complicados. Queremos revertir eso y empezar a decir, está muy bueno el tranvía, pero hay que empezar a planificarlo de antemano, con tiempo. Para eso queremos, como dijo el ministro, se tiene la firme intención de seguir con las extensiones. La primera línea sabemos que si todo va bien va a tener 50 kilómetros de largo, continuando lo que está hoy, que va de Gutiérrez al centro de Mendoza, llevándolo como esta primera etapa de extensión que va hasta Panquehue en el departamento de Las Heras. Si todo va bien va a llegar hasta Luján en el sur. Queremos llegar al aeropuerto y queremos ir a Chacras de Coria. Esta sería la primera línea con un sistema de operación complejo de varios ramales, pero que se puede hacer. Y después pensamos que para que sea una verdadera red, como estamos definiendo en el Plan Integral de Movilidad, tiene que tener un sistema en cruz. Tiene que ir desde la municipalidad de Guaymallén hasta la ciudad universitaria, donde sabemos que hay 35.000 estudiantes que todos los días llegan ahí. Y colinda con uno de los barrios más densos y más populosos y de clases sociales de muy bajos recursos que van a estar conectados con un sistema mucho más eficaz que el que tienen ahora. Esta línea de 14 kilómetros este-oeste totalizaría una red interesante de 64 kilómetros. Parece posible porque ya tenemos el material rodante, que es un material de muy bajo costo, de $300.000 por unidad, que ya se adquirió, porque es reutilizado, pero no tiene sentido si no se planifica, no se avala con los municipios y sobre todo no se planea en integración con los técnicos de los municipios y con los decidores políticos de esos municipios por los que va a recorrer. Justamente la línea número 2, esta línea que pensamos que tiene muchas posibilidades de salir desde la Municipalidad de Guaymallén, ir por tendido férreo, pasando por un centro cultural muy nuevo que hay acá, el Le Parc, y después insertarse en calzada para recorrer de manera, con los sentidos, digamos, laterales, un sentido una mano, otro sentido en otra calle, volviendo y unirse en la calle periférica del parque para llegar a la ciudad universitaria. Esta línea 2 es interesante porque más de la mitad del recorrido, si lo aceptan los municipios, iría por calzada, quitando únicamente el estacionamiento que está hoy. El tranvía necesita casi lo que necesita un coche para estacionar, la mitad más, digamos, 3,50 metros, pero no es imposible de pensar, sobre todo que en Mendoza las calles son bastante anchas, que pueda pasar este tranvía. Solo depende de la buena voluntad y de la aceptación por parte también de los vecinos, ¿no?, que les interese el proyecto. Para hacer esto, por primera vez, no se hizo con el primer tranvía, estamos haciendo la proyección de las matrices de origen-destinos que tuvimos con la encuesta que se hizo en 2010, las estamos proyectando al plazo del 2020, que es cuando suponemos que esto puede empezar a andar. Estamos modelando con un modelo de simulación de transporte. Tenemos el Strauss, estamos adquiriendo Transcat para ponernos un poquito en sintonía con lo que se está haciendo en otras ciudades. Estamos por primera vez también haciendo proyectos de inserción urbana, de cómo podría remodelarse esta calzada a partir de que se inserte el tranvía. Y todo esto lo queremos, por supuesto, validar con los municipios, con las ONG y con los vecinos primero. Después otro proyecto de otra escala, ya más regional, se hablaba del transporte a nivel rural, ya lo mencionó el ministro también, es este que tiene que ver con la unión de la reutilización de la vía de San Martín Gutiérrez para unir este departamento del este con la estación que ya está en funcionamiento del metro tranvía en el este de Maipú. Serían 32 kilómetros de tren, que ya tiene doble vía, así que simplemente se trata de la reutilización de algo que ya está, de la refuncionalización. Pensamos que este tren puede llevar los casi 70.000 pasajeros diarios que hacen este recorrido, descongestionar así el acceso que hoy se mencionó, que está saturado. Nos parece que la manera de
de solucionar este tema no es seguir construyendo más trochas de autopista o hacer sistemas que estén elevados, sino justamente aprovechar lo que ya está, las infraestructuras férreas que ya están, con el espacio que ya está confinado. En este departamento, como en todos los de Mendoza, se da que los viajes se dan mayoritariamente al interior de los mismos departamentos, inclusive en los departamentos del área metropolitana, es decir, los departamentos se autoabastecen en viajes, son viajes internos. Es por eso muy importante la escala local, justamente, porque los viajes son cortos y son internos. Incluso Las Heras, que es un departamento pegado a Capital, tiene 50% de sus desplazamientos al interior del departamento. Es ahí en donde empezamos a hablar de movilidad y no tanto de transporte, porque lo que importa no son solo los flujos, sino cómo la gente hace ese viaje que es corto, en qué posibilidad de caminar, de esperar, de recorrer la ciudad. Otro proyecto tiene que ver con la provincia de San Juan. Pensamos que se puede usar la vía que va del ferrocarril San Martín, yendo a San Juan, pasando por Mendoza, a nivel del aeropuerto, no tanto ya entrando a donde está ahora el Centro Cultural Leclerc, sino llegar hasta el aeropuerto, y para eso necesitamos esto que también mencionaba el ministro, que son los polos de intercambio modal, porque si estamos pensando en que vamos a tener un tranvía y un tren, bueno, hay que unirlos en espacios que físicamente, además de tarifariamente, estén adecuados. Ya tenemos el sistema tarifario bastante aceitado en Mendoza para lo que es intermodalidad. Necesitamos ahora ver físicamente cómo se articulan los modos en cada uno de estos espacios. Lo que es el tren a San Martín también necesita desarticulación en terrenos que por suerte existen, porque el tren tiene estos terrenos reservados. Entonces, como hablamos de vías férreas y de derechos de vías, está el aeropuerto, Gutiérrez, Luján de Cuyo. La UNC no sería en un terreno ferroviario, así que ahí va a ser un poquito más complicado, y Mendoza, que ya tenía su vieja estación de tren. Las características, decíamos, es tener una intermodalidad física y tarifaria, aprovechar estos terrenos que son vacíos, urbanos, que ya están dentro de la trama y que por ahora lo único que están creando es división, es barrera. Queremos que el transporte llegue ahí, y todo este polo lo que genera es justamente lo contrario, sea un lugar de unión entre barrios que estaban separados, potenciando así estas áreas que por ahora están deprimidas y densificando, porque también hablamos de detener un poquito la extensión en forma de mancha de aceite que se está dando en Mendoza. En Luján de Cuyo hay un proyecto muy ambicioso, que es colocar ahí una nueva estación terminal para contrarrestar esa foto que les mostré al principio, donde todas las líneas llegan, inclusive las líneas que llegan del sur, llegan hasta el centro de Mendoza, congestionando nuevamente el centro. Entonces, si logramos hacer una terminal aquí, parte de estas rutas se van a quedar en el sur, sabiendo que van a tener el tranvía. Entonces, la idea es que la gente llegue al sur, se sube al tranvía y sigue derecho. ¿Y por qué hablamos de todas estas cosas? Porque otra vez la idea es cambiar un poquito de escala de diseño, revertir esto que se viene haciendo hace 50 años en todas las ciudades del mundo, por así decir, porque la verdad que fue un modelo que se copió en muchos otros lados, en muchas otras ciudades, que era darle esta prioridad al auto, en donde incluso sobre la avenida principal de Mendoza, que es esto, la avenida San Martín, aparecen estas superficies enormes, desaprovechando las infraestructuras, no solo de transporte, sino todas las otras, desde energía, pasando por el gas y el agua, para grandes extensiones de estacionamiento. Y hablábamos del damero tradicional, entonces queremos un poquito revertir y cambiar la escala de diseño, volver a esto. ¿Para qué? Para volver a eso necesitamos proponer sistemas innovadores de transporte, como es el tranvía, donde el espacio público sea todo este soporte de que la gente camine, de que la gente se suba a un sistema más seguro y más amigable. Y la verdad es que no queremos que se dé esto que se está dando en un municipio turísticamente muy importante, como es el de Chacras de Coria, donde cada vez hay más autos, los turistas van encantados, pero cada vez caminan con más dificultad. Entonces pensamos que hay algo para hacer y hay algún diálogo para entablar con los municipios para decirles a ver cómo solucionamos juntos esto. Porque también se está dando esto en Mendoza y es el crecimiento desordenado. La ciudad que ustedes están viendo en el centro está muy bien, es muy bonita, pero el crecimiento no se está dando con los mismos parámetros de diseño de antes, como decíamos. Estos son loteos en Luján, lo otro también es en Godoy Cruz.
Y si bien son dos sectores socioeconómicos muy diferentes, uno de barrio privado y otro de loteos más improvisados, todos son formales y aprobados por los municipios, y nos parece que esto tiene que ver con las definiciones de políticas de movilidad. Es la autopista que queremos que nos lleve al barrio privado, o el loteo que no tiene veredas, ni arboleda, ni nada. ¿Esa es lo que queremos, o más bien queremos empezar a pensar en otra cosa? Pensando en otra cosa es que dijimos que si el tranvía pasaba por Las Heras y llegaba hasta Panquegua, podíamos reaprovechar estos vacíos urbanos y empezar a densificar. Ahí donde el tren estaba con una zona de cargas, si el tren ya no va a ser regional y va a ser un tranvía urbano, entonces podemos pensar en edificios, en un sector de viviendas IPV, por ejemplo, hacer los equipamientos faltantes, en vez de colocarlos en cualquier lado, cada administración, cada dirección, como el IPV o infraestructura, o dirección de escuelas, va y se implanta en cualquier lado, empezar a decir, no, miren, empecemos a coordinar esfuerzos, por acá va a estar el tranvía, acá hay una estación, hay un gran vacío urbano, ¿qué podemos hacer? Esto se llama desarrollo orientado al transporte y lo queremos hacer en Mendoza. Estamos con un posible crédito del BID muy importante para hacer este tipo de estudios a nivel ya de parcelas y de la escala de la ciudad. Repetimos otra vez, queremos hablar con los municipios y queremos poder coordinar con otras direcciones y organizaciones gubernamentales. Tenemos, como decía el ministro, el Plan de Ordenamiento Territorial, que nos da un marco importante en el cual participamos, definiendo algún plan de obras y políticas a grandes rasgos. Los municipios van a hacer sus planes de ordenamiento territorial municipal y nosotros estamos llevando a cabo, como decía al iniciar, el Plan Integral de Movilidad, en donde estamos definiendo todas estas políticas que queremos poder validar con el resto de los actores. Pero ¿qué nos falta? Nos falta que los municipios hagan su propio plan municipal, local, para que a escala distrital ellos puedan ver y puedan planificar y dejar sentado con alguna normativa qué es lo que quieren hacer. Y eso un poquito estamos tomando como modelo, quizás el modelo francés, deben haber otros, en donde cada comuna de más de 100.000 habitantes tiene la obligación de hacer su plan de desplazamiento urbano. Y acá se toma, por ejemplo, en el caso de las provincias, de los departamentos, en donde vimos recién que el 45% de los viajes no son motorizados, bueno, que los distritos tomen esa responsabilidad de ver cómo van a organizar su espacio público para dar esa caminata y esa bicicleta. Otra cosa que necesitamos es quizás un refuerzo de la Dirección de Planificación para hacer una unidad que sea específicamente de planificación de la movilidad, justamente para coordinar esta planificación tanto a escala municipal como provincial. Eso es todo. Muchas gracias.